y anoche a las 11 de la noche se produjo su fallecimiento. Pues mire, vamos a conversar, como ya habíamos anunciado, con Sigmund Freud, que es el director de Alianza Público-Privada y es quien dirige además Comunidad Digna. Buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, que bienvenido. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí hoy. Antes de entrar en las cuestiones que está desarrollando Comunidad Digna, quisiera preguntarle sobre lo que ha generado este asunto de lo del peaje sombra, el infame peaje sombra, como le llamó el presidente Abinader, y ya el país conoce lo que ocurrió. Ahora le pregunto yo, ¿qué tan fácil fue llegar a esa conclusión o qué tan complicado fue? ¿No hubo la amenaza de demandar al país o llevarlo a algún arbitraje previo a esto? Mira, Dani, tú sabes que en varias ocasiones aquí yo incluso avanzaba cómo iban las negociaciones y creo que la última vez que estuve por aquí por el programa dije que estábamos muy cerca ya de llegar a un acuerdo. Todo esto inició en diciembre del año 2020 con la primera reunión que sostuvo el presidente de la República con los ejecutivos principales de la empresa que agencia la autopista, que vinieron al país a petición del presidente, porque el presidente tenía mucho interés de resolver ese problema. Y en esa reunión él fue muy enfático en establecer que, primero, que respetaba la seguridad jurídica del país, que era un promotor de la seguridad jurídica, que no era una persona que iba a poner en riesgo esa condición del Estado, pero que había una necesidad imperiosa de resolver el tema del peaje sombra, porque el país no lo podía aguantar y que la mejor manera de resolverlo era a través de una negociación. Y es a partir de ahí que se crea una comisión encabezada por el ministro de Hacienda para iniciar los trabajos de negociación con la empresa. La empresa, debo decir que en todo momento fue muy abierta al sentido de que entendía que había que buscar una solución, ya sea cual sea, pero no podía permanecer como estaba. Y se barajaron las diferentes opciones que existían. Definitivamente el contrato establecía una cláusula de salida que era muy onerosa para el Estado Dominicano. Si nosotros, había condiciones de si se salía por voluntad propia de ambas partes o si la rescisión era a solicitud de parte del gobierno. En el caso de que fuese a solicitud de parte del gobierno, como así le ocurrió, la cláusula penal era bastante onerosa, o sea, que establecía el contrato. Teníamos que pagar cerca de 800, 900 millones de dólares según contrato. Y es por eso que siempre nosotros dijimos que lo más conveniente era una negociación y no irnos a un arbitraje, porque el arbitraje primero nos generaba un ambiente de mucha incertidumbre, de mucha duda, en la cual, por lo menos en lo particular, puedo decir que soy abogado y experto más o menos en esa materia, tenía casi todo el convencimiento de que no íbamos a salir airosos en ese arbitraje internacional por la forma como estaba redactado, porque en principio el contrato no estaba siendo incumplido por parte del agente privado. Recuérdense que aquí lo que estábamos discutiendo es lo oneroso de un peaje sombra, o sea, pero ese peaje sombra estaba inmerso en el contrato, no era que la compañía estaba incumpliendo lo mismo, por lo cual cuando fuésemos al arbitraje, el argumento del Estado Dominicano, íbamos a encontrar argumentos jurídicos, definitivamente, siempre se encuentran, pero no creo que fueran de la contundencia para permitir que un árbitro internacional o un tribunal de arbitraje nos diese la razón con una condición de salida mucho menos onerosa a la que se establecía en el contrato. Una de las cuestiones que ha surgido después del anuncio del presidente es la petición de diferentes sectores de llevar a la acción de la justicia a quienes incurrieron o a quienes pudieron haber colaborado con el esquema que permitió el contrato que estableció el peaje sombra, con una situación muy desventajosa para el país, para el Estado Dominicano. ¿Esa posibilidad existe? ¿El gobierno se ha planteado? Bueno, en el acuerdo lo que se suscribieron evidentemente fueron descargos mutuos en cuanto al contrato per se. Ya el Ministerio Público, en caso que decida, tiene la competencia o la potestad de poder perseguir, pero nosotros como gobierno dominicano no hemos en ningún momento ponderado eso. La comisión que negoció eso tampoco fue un elemento que se tocó en ningún aspecto. Nosotros simplemente nos circunscribimos a negociar ese contrato, la rescisión del mismo, el mecanismo de salida y el mecanismo de entrega. No hubo de ninguna de las partes ningún tipo de acusación por parte de que el contrato fue irregular o no, porque no era el objetivo nuestro, ni tampoco teníamos que jugar ese papel, ese rol. Ahora, en el caso de que el Ministerio Público entienda que existen razones para
para involucrar a terceros o personas que hayan podido participar en la suscripción del contrato ya es una potestad del Ministerio Público. Pero por parte del gobierno dominicano no existe esa intención, ni se ha aireado en ningún momento en la comisión. ¿Qué pasó con el abogado, el encargado por el Poder Ejecutivo para evaluar ese tema, para hacer gestiones, que era el caso del doctor Emanuel Esquea Guerrero? O sea, ¿el Estado lo desinteresa? ¿Cómo se maneja eso? Sí, claro. Al doctor Esquea se le contrató para que hiciese una especie de auditoría forense jurídica de lo que era el contrato y de las debilidades del mismo, por si nosotros requeríamos llegar a una fase judicial. Desde el momento en el cual él rinde el informe, ahí en ese mismo momento culmina sus servicios jurídicos. Si ya el Estado tenía la potestad de decidir si seguía el contrato a través de una representación en los tribunales, en el caso de que fuese necesario. Pero hasta ahí culminaba la fase para el cual fue contratado el doctor Esquea. Tiene ya 1 año y meses en el cargo, ¿verdad? Sí, ya 1 año. Todavía no se ha contratado, no se ha cerrado ninguna APP. No, es así. ¿Qué ha pasado? No, es muy sencillo. Mira, recuérdense que nosotros llegamos en agosto a constituir o a estructurar una institución nueva, que no existía, en lo cual comenzamos a primero crear la institucionalidad, toda la normativa que faltaba, reglamentos, todo lo que son las metodologías que son necesarias. Y la APP o la dirección no funciona de manera, o sea, podríamos decir unilateral, sino que para que la APP comience a funcionar la dirección tenemos que recibir proyectos. Los proyectos no son estructurados por la dirección, sino que son estructurados ya sea por agentes públicos, o sea, otras instituciones interesadas, o por agentes privados, o sea, por inversionistas privados que depositan la misma. Por ejemplo, si nosotros en 1 año y pico no hubiésemos recibido ningún proyecto, no había forma de nosotros simplemente generar proyectos. Ahora, el primer proyecto que recibimos fue la autopista del Ámbar en noviembre del año 2020, es decir, hace 1 año justo que nosotros recibimos formalmente ese proyecto. El mismo fue declarado de interés público en marzo, que es el primer requisito previo, y ya decía fuera de cámara que entendemos que en marzo del año próximo estaremos licitando. Es decir, que más o menos 1 año posterior a su declaratoria de interés público estaríamos licitando un proyecto que es bastante complejo, que es una autopista, que requiere de muchísimos análisis y estudios. Eso es importante. O sea, las APP no nacen ni surgen de la noche a la mañana, ni tampoco se pueden ejecutar en semanas, porque son contratos a largo plazo. Lo que ocurrió con la autopista del Nordeste es algo que nosotros tenemos que velar que no ocurra con ningún proyecto de APP. Y eso requiere necesariamente de muchísimos análisis, de muchísimos estudios. Entonces, la sociedad tiene que comprender que las APP no son proyectos que uno se la saca de debajo de la manga y lo ejecuta en meses, sino que requiere de análisis, de estudios, además de que tenemos plazos. Ese caso de la autovía del Coral es un caso... Del Ámbar. Del Ámbar, perdón, es un caso promedio. O sea, 1 año... Es 1 año, sí. Año y medio es el tiempo Un proyecto de ese tipo, desde la fase de recepción del mismo, hasta la fase de adjudicación, es un proyecto que tomará entre 14 a 15 meses. O sea, por lo que se supone que a partir de ahora veremos más proyectos concluyendo. A partir de ahora veremos, inclusive, déjame decirte algo, ya nosotros aperturamos la primera licitación, que fue el sistema electrónico de garantías mobiliarias, el sistema de registro de las garantías mobiliarias, que se aperturó hace 15 días y estaremos, o sea, ya está abierta la licitación para participación de todo el que esté interesado. El año 2022 debe ser un año en el cual las APP tienen que ya materializarse. Autopista del Ámbar, Pedernales, el mismo sistema electrónico de garantías mobiliarias, Arroyo Barril, inspección técnica vehicular. Nosotros tenemos un banco de proyectos, entre 5 o 6 proyectos que deberán ya iniciar su fase de ejecución, por lo cual requerimos todo este año de estructuración y de preparación. ¿Ese caso de la inspección técnica vehicular en qué fase se encuentra? Nosotros muy importante. Sí, creo que vamos a declarar interés público en los próximos días. Estamos esperando que el ministro Lisandro Macarrulla convoque el consejo para entonces ya preparar lo que son luego de interés público, preparar todo lo que es la culminación del estudio de factibilidad y llamar a la licitación. También el año que viene se ejecutará ese proyecto. ¿Pedernales? Pedernales estamos en una fase muy avanzada, estamos ya diseñando hoteles, hemos contratado 4 firmas de arquitectos locales de las mejores del país y tenemos como cronograma que julio del año 2022 iniciaremos la construcción de hoteles ya en proyecto. Julio del 22. Sí. Eso es ahora. Es ahora. En ese tenor, Sí. 6 meses. En 6 meses, 7 meses. el mismo tono de las preguntas de mis compañeros, cuando concluya este periodo en el 24, usted como director ejecutivo, ¿qué entiende que se habrá coronado como no en proceso, sino hemos entregado esto?
al 16 de agosto del 24. Debemos haber entregado la primera fase de Pedernales con cerca de 2.500 a 3.000 habitaciones hoteleras, más su aeropuerto y toda la infraestructura básica. Debemos haberlo entregado para el 2024. La autopista del Ámbar debe estar en fase ya de culminación. La de Puerto Plata. Sí, la de Puerto Plata. ¿Culminación? Sí. Para el 24. Para el 24. Sí. Para el 24. En fase de culminación. Estamos 16 de agosto del 24. Sí, 16 de agosto del 24. Por ejemplo, el caso del proyecto de sistema de transmisión eléctrica de las sedes de transmisión, debemos de haberlo culminado. Proyecto de transmisión, más alrededor de 300, 400 kilómetros de redes de transmisión. Debemos haber culminado Arroyo Barril, que es el puerto de cruceros que se estará construyendo en Samaná. Van 4. O sea que ahí hay más o menos 4 y otros proyectos como inspección ¿Y técnica usted vehicular. piensa que lo inaugure otro o usted piensa que va a seguir después del 24? Yo creo que se inaugura. Pero Arroyo El Barril presidente lo inaugurará. Sí, no, perdón, presidente Café actual. Santo Domingo para usted, igual para Y nosotros. hicimos una cosa, en el caso, por ejemplo, de proyectos que ya existen, ¿verdad? Que fueron otorgados concesiones sobre la base de leyes que no existían, pero hay unos modelos nuevos. Pasó con la autoridad del Nordeste, pasa un modelo APP a partir de ahora. O, bueno, un modelo estatal de una fideicomiso. Pero, por ejemplo, usted menciona el tema de cruceros, el puerto de cruceros que se acaba de inaugurar en Puerto Plata. Ajá. Es una concesión, no estaba dentro del marco de la ley. ¿Hay algún programa para ir integrando dentro del marco de la ley esas concesiones que se otorgaron antes de la ley? Mira, qué buena pregunta, Oscar. La ley actual, la 4720 de alianzas público-privadas, no lo prevé, pero nosotros identificamos esa debilidad de la ley y en el anteproyecto que sometimos al Congreso, que ya está en el Senado de la República, que fue aprobado por la Comisión de Finanzas, de Hacienda del Senado y que ya va al Pleno, incluimos esa disposición. Y es aquellos contratos, aquellas relaciones que existían previa a la ley 4720 que tenían una naturaleza típico de las alianzas público-privadas, cómo se transforman y se adaptan a la legislación de alianzas público-privadas. Por lo cual, desde el momento en el cual se apruebe esa ley, que esperamos sea en los primeros días de enero o a finales de enero, tendremos el mecanismo de poder hacer la transformación de ese tipo de régimen contractual al régimen de alianza público-privada. Manzanillo, ¿ha avanzado algo? ¿Algún proyecto? ¿Hay una muestra de interés particular ya en Manzanillo? Manzanillo, sí. Lo que pasa es que Manzanillo nosotros nos hemos encontrado sobre la marcha una serie de situaciones que han dilatado la ejecución del proyecto. ¿Como cuáles? Situaciones legales que nos hemos encontrado con los terrenos, con concesiones previas o contratos firmados, suscritos, los cuales han tenido que sentarnos en la mesa a comenzar a negociar. El presidente lo que decidió entonces, para evitar que se dilate más el proceso de hacer la APP integral como se pretendía, entonces hacerlo por etapas. Y es por eso que ustedes ven que ya la licitación de las plantas de gas natural ya inició a través del Ministerio de Energía y Minas. El astillero está en fase de licitación también. Ya lo que es nosotros solicitamos un préstamo al BID para lo que es la mejora de las vías de acceso al puerto y luego la ampliación del espigón. Ya fue aprobado. Estamos preparando la licitación que deberá salir en enero del año próximo para entonces esas obras se inicien. Una vez culminadas esas obras, entonces se podrá estructurar la licitación para lo que deberá ser la alianza público-privada para la operación, mantenimiento del puerto de Manzanillo. Pero mientras tanto estaríamos ya avanzando en lo que son los trabajos de mejora del mismo. No se nos puede olvidar que usted es el director de Comunidad Digna. ¿Qué cosa está ocurriendo con Comunidad Digna? ¿En qué se enfocan? Comunidad Digna es una institución que tiene un rol social. La naturaleza de Comunidad Digna es tratar de apelar o de impactar en aquellas comunidades, aquellos lugares en los cuales existe mucha pobreza. Principalmente con dos programas que ejecuta. Un programa de lo que es mejora de viviendas, mejor y construcción de viviendas en lugares pobres, por ejemplo, mejoramiento del poner piso de cemento, techos, construir pequeñas casas desde cero con la mejora de las condiciones, por ejemplo, de las viviendas. Y otra parte que es la ayuda social, la asistencia directa, como la entrega de utensilios, de insumos, de alimentos. Esos son los dos programas que tiene Comunidad Digna. Por lo cual, nosotros al presidente designarnos es con la finalidad de que analizáramos cuál debe ser el resultado final o dónde debe ir Comunidad Digna, si debe permanecer con el mismo rol que tiene o si debe transformarse en una institución que tenga otro tipo de impacto, ya que de entrada podemos ver que existe posiblemente duplicidad con lo que realiza Comunidad Digna versus lo que realizan otras instituciones públicas como el Plan Social, el Gabinete Social.
y como ustedes saben, el presidente de la República ha sido muy crítico de lo que son las duplicidades en el Estado y estableció el programa de liquidación o revisión y liquidación y transformación de instituciones del Estado que tengan similitud. ¿Cuántos empleados tiene? Debe tener cerca de 300 empleados. No son muchos, es pequeño. ¿Esos compañeros van para la calle? No, la idea es, primero no se toma la decisión que se hará. Es muy probable que se transforme en vez de que se liquide. Cuando se está hablando de transformar es que sea una institución que tenga un impacto en lo que debe ser las mejoras de las condiciones de los barrios, de los jóvenes, tratarlo de sacarle la criminalidad, con charlas, con programas de ese tipo, y ahí se estaría utilizando el personal. En caso de que sea otra decisión, también se le buscará salida a esas personas, porque el presidente sabe que son personas que requieren o necesitan sus empleos, por lo cual ahí habrá mucho cuidado con eso. Sí, mucho éxito. Feliz Navidad para ustedes. Muchísimas gracias. Igual gracias. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.